primeras lecciones que aprendí en mi vida profesional, aparte de la universidad y el trabajo diario. Como les decía, que aprendí la pesca, la aprendí practicando la pesca submarina, que es un deporte que practico hace 30 años aproximadamente. Y venía a Piura a buscar los grandes negros. Y fuimos a la zona de Sechura a pescar. Y ahí conocí a un señor pescador que era nuestro guía y que nos iba a llevar a pescar estas especies. Bueno, él me dijo que él me podía llevar a unos lugares que yo nunca iba a olvidar en mi vida, pero que tenía que tener el coraje de poderme meter a bucear en medio del mar. Al principio lo tomé como una broma, pero salimos a las 3 de la mañana en un bote de Churillache, rumbo norte frente a la desembocadura del río Piura, y aproximadamente unas 5 millas, literalmente en medio del mar. Este señor botó una balsilla y comenzó a remar. Y de pronto nos llamó para que fuéramos a buscarlo, y con toda soltura me dijo: bueno, si te sumerges aquí, vas a encontrar loros. Incrédulo, nos sumergimos porque había mucha corriente, había un fondo rocoso negro, cubierto de vegetación a 4 o 5 metros de profundidad, con muchas cuevas, y dentro de las cuevas había loros. Después de un rato, nos llama de otro lugar, y me dice: si te metes aquí, vas a encontrar verrugatas, fortunos, y por ahí un páramo. Mira, mi incredulidad seguía. Me sumergí en el lugar y encontré un fondo rocoso plano, con callejones de arena, y efectivamente habían verrugatas, habían fortunos, y por ahí apareció un páramo. Y para culminar el día, nos llamó a otro lugar un poco más distante, y nos dijo: acá vas a encontrar los meros que tanto necesitan. Nos sumergimos, el fondo era de 14 metros de profundidad aproximadamente, eran grandes piedras dispersas con cornisas, y ahí estaban los negros en las piedras dispersas. La sorpresa para mí era enorme, pero sin embargo la lección verdaderamente importante es que este pescador, este balsillero, había conseguido identificar el biotopo o la biocenosis de cada una de las especies por el sonido que se transmitía desde el fondo del mar a través de la balsilla. Para los que alguna vez se han metido al mar y han buceado, escuchan un burbujeo. Este burbujeo solamente cuando hay rocas, suena shh. Cuando no hay rocas, cuando hay arena exclusivamente, no suena nada. Pero este burbujeo es distinto en función al tipo de fondo que existe. Este hombre tenía en su cabeza un ecosonda empírico muy bien montado que le permitía discernir entre el tipo de sonido que escuchaba y el fondo marino que tenía y la especie que estaba asociada a ese fondo marino. Entonces él, de acuerdo al burbujeo, podía saber si había mero, si había fortuno o si había loro. Ese conocimiento empírico se complementa con una información tan interesante como la información científica que nos ha dado el doctor Icochea, pero es la otra cara de la moneda dentro del punto de vista relativista que los seres humanos tenemos que tener para comprender un elemento tan importante como el mar. Yo no sé si en Aylam vino en una balsilla de madera, de balsa o en una de juncos, pero igual que Oanes, que es el personaje que da nombre a nuestra institución, es un personaje mítico que provino del mar. Exclusivamente en el caso de Oanes es un civilizador de la cultura sumeria, una cultura muy antigua, de hace más de 8.000 años de antigüedad, que salía todos los días del mar y le enseñaba a la cultura sumeria todas las artes, las ciencias, la tecnología, y todas las noches tenía que regresar al mar porque eran fríos. Para nosotros, fundadores de la lista, que éramos algunos buzos, otros biólogos, otros ingenieros pesqueros, aficionados, etc., le podíamos dar con este nombre una mística al emprendimiento que estábamos realizando y que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Pero de alguna manera, en aquella época, hace 15 años, la lista Oanes para nosotros era una herramienta interesantísima para poder compartir información con otras personas que estuvieran vinculadas al sector. Con el tiempo tuvimos que formar la lista Oanes, la ONG Oanes, porque el sistema de lista de correo que habíamos creado nos demandaba una gran cantidad de tiempo, obligaciones, y fue creciendo mesuradamente año a año. Así que establecimos la creación de una organización sin fines de lucro que tuviera como misión principal mantener el sistema que habíamos creado
y permitir que este sistema vinculara a la mayor cantidad posible de instituciones que estuvieran vinculadas con el mar. Llámese universidades, llámese institutos de investigación, entidades del Estado, empresas, deportistas, etcétera, etcétera. Obviamente uno de los fines de nuestra organización es difundir y promocionar una cultura llegada al mar para lograr que el peruano que considera los temas marinos como temas esotéricos le dé la vuelta a la espalda que siempre le da al mar y comience a mirar el mar y oportunidades que tiene en el océano, en esos 3.000 y pico kilómetros de costa. Existen una numerosa cantidad de oportunidades y tenemos que ser capaces de difundir y hacer entender la mecánica de funcionamiento del mar a la gente en general para que no sea tan esotérico este tema, ¿no? Pero al mismo tiempo utilizamos cualquier tipo de medio de difusión y buscamos consensos sobre los diversos temas de administración del mar. Obviamente también promocionamos y desarrollamos y ponemos en operación cualquier estudio o proyecto relacionado con el océano, los seres que en él habitan o que dependen económicamente de él. La lista OANES, para los que no entienden quizás qué cosa les estoy hablando, es una lista de difusión en internet, tiene un correo electrónico, es oanes@listas.org.pe, donde están suscritos una gran cantidad de correos electrónicos. Las personas que están suscritas al correo envían un correo electrónico a esa dirección y ese correo electrónico a su vez se distribuye a todos, permitiendo la generación de un diálogo permanente, que es lo que nosotros buscamos. Hemos, a lo largo de estos años, tenido diferentes tipos de base de datos. La base de datos de miembros de la lista OANES han ido creciendo paulatinamente. En un principio éramos 40, 50 personas, luego 300, luego dimos el salto a 1000, y hoy día, a 1 de julio, con la última depuración que ha hecho el sistema, somos más de 13.877 miembros. Es una lista muy poderosa, es una herramienta muy grande, pero lo importante es que dentro de esta distribución de miembros de la lista OANES existen empresarios, catedráticos, pescadores, otros, pero un 16.30% de estudiantes de ciencia de mar, que para nosotros es una riqueza, es un valor muy importante y algo que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de nuestra discusión. ¿Por qué digo esto? Porque la gente en general cree que la lista OANES son los 400 correos electrónicos que se envían de las diferentes 400 personas que participan activamente. Pero no es así. Esas 400 personas que participan activamente son solamente el 2.60% del total del foro. Hay casi un 97.40% del foro que son miembros silentes. Y de esos miembros silentes yo veo varias caras aquí. Gente que no participa, pero que está ahí, que escucha, que lee, que tiene conocimiento de lo que sucede, que critica, que me llama para insultarme también, y etc. Yo soy solamente el administrador del foro, soy el responsable de que el sistema de comunicación funcione, que esté vigente, para que ustedes lo utilicen de manera correcta. Y esa es mi función. Y es precisamente a eso a lo que me refiero. O sea, la obligación del presidente de la ONG OANES es captar la información que todos los participantes brindan a la lista, proporcionan a la lista, y extraer de esas informaciones, como buscando agujas en un pajar, todas las propuestas interesantes, quejas, reclamos, problemáticas, etcétera, y vertirlas en un documento que venimos haciendo desde hace varios años atrás, que se llama el resumen anual de contenidos. Este resumen anual de contenidos busca llevarle a las autoridades de turno lo que la lista OANES durante el año ha manifestado, ha conversado, ha dialogado o ha idealizado. Lo que sea, de alguna manera el resumen de contenidos es la herramienta principal que la ONG OANES tiene para trabajar, y es sobre la base de ella sobre la que nosotros basamos nuestros principios, sobre nuestra finalidad. Muchos me preguntan constantemente, bueno, ¿y cómo se mantiene la lista OANES? ¿Cuál es el negocio de la ONG OANES? Bueno, el negocio de la ONG OANES son ustedes, son 13.000 y pico de miembros, que es un público objetivo, al que las diferentes empresas que quieren llegar a un público objetivo que está concentrado directamente en la pesca, empresas de servicios o empresas que quieren hacer branding, pueden poner su publicidad en la página web. Una página web que hemos creado precisamente para no estar estirando la mano y diciéndoles, oye, danos un poco de plata para seguir manteniendo el sistema. Ustedes tienen una retribución o un cambio. Ponen publicidad en la página, reciben algo a cambio y nosotros mantenemos el sistema. Esa es nuestra finalidad. Esta página web, el mes de julio, ha tenido 96.870 views.
es bastante para una página web que tiene bastantes años. De los visitantes frecuentes, o sea, que están constantemente revisando la página, son un 61.13%, y los visitantes nuevos son un 38.87%. Otra parte que también es interesante conocer es que llegamos a 30 países. El Perú es el 70.15% de todas las comunicaciones, pero los otros países, el 29.85%, son países tan importantes como Japón, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, España, Colombia, Venezuela, etc. Para Oanes es importante construir un futuro marítimo. Para construir este futuro marítimo integrado, multidisciplinario y comprender que es tan importante el desarrollo del turismo como el desarrollo de la pesquería y de la agricultura artesanal o el desarrollo del pescador artesanal o encontrar posibilidades de desarrollo costero, nosotros tenemos que tener una herramienta básica que es la información. La información la trabajamos de dos maneras. Una, hay un equipo de prensa que revisa diariamente diferentes medios y prepara un boletín de notas de prensa que lo distribuye a toda la lista para que toda la lista tenga conocimiento de lo que sucede alrededor del mundo en materia pesquera costera. Pero también la información la pueden proveer los mismos miembros de la lista, ya sea a través de que alguien leyó un artículo y lo colocó en la lista, ya sea a través de los comentarios que hace frecuentemente el doctor Nicochea o cualquier otro miembro que están activos en la lista o de ese 2.60% que creen que en realidad es toda la lista y no lo es. El otro aspecto que es fundamental es el diálogo democrático, que algunas veces excede las normas de un diálogo razonable y termina en insultos y quién sabe qué cosas más que tratamos de moderar, pero que sin embargo en ese diálogo alterado y no alturado es posible extraer una numerosa cantidad de conceptos que para nosotros, quieran o no, son muy importantes en el resumen de contenidos. A veces la gente alterada dice la verdad. Y el otro concepto que es fundamental es la educación. Teniendo estas herramientas integradas, nosotros podemos buscar una forma de actuar como la gota que labra la piedra, cambiando los conceptos de oceanografía, digamos, los conceptos de visión de las ciencias del mar del Perú, y tratar de hacer ese cambio que es nuestro principal objetivo, que el peruano voltee, se dé cuenta que tiene una realidad en el mar, que la comprenda y que sea capaz de transmitirla de manera correcta. Yo voy a pie en puntos que son importantes. La lista Oanes ha tenido cientos de participaciones a lo largo de estos últimos 15 años, se ha vinculado a numerosas campañas. Una de las primeras campañas, una de las más importantes, ha sido hecha precisamente por miembros silentes. Estos miembros silentes se dieron cuenta de que muchos pescadores, cuando recién comenzamos a funcionar el sistema, salían de Tacna y a unas cuantas millas eran capturados por fragatas chilenas y la frontera entonces no estaba a las 200 millas. Entonces comenzamos a analizar qué cosa era lo que sucedía y nos dimos cuenta del diferendo marítimo. Este diferendo marítimo, con la acción de muchos miembros silentes, algunos embajadores, otros miembros de Cancillería, pues nos ha llevado de alguna manera como un granito de arena de aporte a esta batalla que estamos teniendo hoy día en la Corte Internacional de la Haya, en la cual nosotros esperamos aquí beneficiosos o beneficiados. Pero la lista Oanes tiene valores insospechados. Nosotros no sabemos realmente, así como hemos participado en campañas de la anchoveta para consumo, en campañas de uso de control satelital en embarcaciones, en campañas de puré, de caballa y sardina para uso del consumo humano, y un sinnúmero de campañas, con miembros silentes y con miembros visibles, de pronto nos dan sorpresas, como este correo que el señor Jacinto Antón Vite, de Constante, que es un pescador artesanal suscrito a la lista, que despacha un correo anunciando que se ha encontrado una tortuga con un código de identificación, una tortuga marcada. Y lo interesante no es solamente que el pescador lo haya soltado, sino que dentro de la misma lista participan los miembros de la ONG Prodelfinus, que recogieron el mensaje y mandaron a una persona para revisar a la tortuga y para hacer su control. Este tipo de herramienta que nosotros tenemos y que no sabemos qué cosas más podemos hacer con ella, que depende mucho de la creatividad y de la capacidad y de la inteligencia que tengan los miembros para poderla manejar, nos muestra un potencial enorme de nuestras capacidades. Otro ejemplo de esto es algo que venimos hablando de hace más de 15 años. Los pescadores de costa nos hemos dado cuenta
de que había una práctica de pesca depredatoria que era la pesca que nosotros denominamos traqueteo. Y bueno, en realidad es como lo dice el ministerio, es una red de sierra que va por uso. Se ubicaba en una punta una red, un grupo de buzos, se hacían bulla, arreaban una especie hacia esa red y tenían capturas extraordinarias. Esta especie que vemos acá, donde hay prácticamente 3 toneladas, es chica. La chica pescada por un pescador al cordel, por un pescador artesanal común y corriente, en un día excelente de faena de pesca no pasa de los 20 kilos. Aquí hay 3 toneladas, en un solo día, en una sola captura. Esto es una barbaridad. Veníamos hablando de esto de hace 15 años. Y los miembros silentes nos proporcionaron las fotografías, porque cada vez que habíamos ido a hablar con un ministro o un viceministro, él nos decía, sí, pero ¿y las pruebas? ¿De qué me vienes a hablar? Yo no sé ni lo que me estás diciendo, pero a mí esto es chino. Y era chino, pero el chino comenzó a ser traducido. Ahí están las fotos. Y algunas personas prepararon un informe que gracias a Dios se le hizo llegar a tiempo al señor Burneo, y creo que de alguna manera ha influenciado en los ministerios para que saque esta resolución ministerial, la firme, y obtengamos finalmente la prohibición de este tipo de pesca. O sea, resultados hay, posibilidades de hacer cosas con los restaurantes existen. Todo es cuestión de voluntades. Vamos a entrar un poco al tema que he venido a tratar aquí. Con una herramienta tan poderosa como ANES, el conflicto en realidad no es un conflicto, es la oportunidad del conflicto. Lo vemos desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque el conflicto no es una fuerza negativa. El conflicto precisamente nos muestra la lucha constante que hay por la búsqueda de la justicia, por la libre determinación. Son expresiones naturales, muy positivas y correctamente comprendidas se convierten en creatividad y progreso, ¿no? La violencia nunca estalla repentinamente, siempre es la manifestación de descontentos acumulados. El objetivo de prevenir estos conflictos es crear una situación en que las diferencias y los conflictos se puedan tratar de manera no violenta y constructiva para transformarlos en una oportunidad. La lista OANES es como un sensor de conflictos. Para los miembros de la lista OANES que participan diariamente en el foro, pueden darse cuenta de dónde están naciendo los conflictos, dónde hay algo que no está funcionando bien. Y esta es una herramienta muy importante, sobre todo para el político de turno, el administrador de turno, que debe abrir los ojos y ser un poco más versátil hacia esa realidad, no negar la existencia de la lista OANES, no decir, oh, estos de OANES son unos terroristas pesqueros, todo el día están hablando mal de nosotros, somos una bestia como administración. Pero no. En realidad, la falta de información y conocimiento sobre un conflicto en evolución no es siempre la razón o detonante del conflicto. La razón, en realidad, es la falta de voluntad política por parte de los líderes políticos. Y cuando hablo de líderes políticos, no hablo solamente del sistema de gobierno, porque los gremios y las asociaciones empresariales también tienen líderes políticos. Estos líderes políticos que los representan tienen que ser capaces de percibir la situación, de entenderla, y resolver, entender, atender y resolver un conflicto antes de que este surja. Tiene que haber una capacidad de diálogo. La lista OANES es una herramienta para manejar este tipo de conflictos de una manera preventiva. ¿Por qué? Porque nos brinda una alerta temprana y si bien es cierto los análisis contextuales que se realizan en la lista requieren de objetividad y siempre existe el riesgo de que en la lista quienes conducen el análisis puedan tener interpretaciones sesgadas que favorecen agendas e intereses particulares, podemos llevar esto al terreno presencial. La lista nos puede servir como una alerta para identificar un problema y llevarlo hacia un tema más presencial, para promover una evaluación un poco más objetiva, ¿no? Para tratar con las personas que están involucradas en los conflictos, verlo desde las diferentes perspectivas políticas, antecedentes económicos y clases sociales para hacer un análisis conjuntamente. Esto de por sí es un medio para solucionar los conflictos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, está claro, ¿no? Hay que utilizar las redes existentes, utilizarlas con creatividad, con conciencia, con responsabilidad, para consultarlas permanentemente y conocer las tendencias que pueden surgir en un posible conflicto. Y sobre todo realizar estos talleres presenciales de manera más frecuente. Precisamente nos permite, estamos identificando últimamente un conflicto con el tema de la pota y estamos viendo que existe en el tema de la pota un gran desconocimiento por algunas partes. Ese es quizás el momento para promover un foro de la pota y sentarse pescadores artesanales, comerciantes, empresarios, el gobierno a conversar y decir la verdad de lo que está sucediendo y tratar de encontrar una solución.
hay que tomar en cuenta siempre estos mecanismos que se pueden utilizar para solucionarlo. Pero en OANES nosotros buscamos otra cosa más. Las participaciones dentro de la lista son participaciones individuales. Recién hemos firmado un convenio interinstitucional con la FIPAC, de la Federación Integrada de Pescadores Artesanales del Perú. Es el primer convenio que firmamos después de 10 años de existencia. Hemos tratado de firmar convenios con el Ministerio de la Producción, con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con muchísimas universidades, y nadie nos hace caso. Cree que estamos locos. Pero no es así, porque la institucionalidad en el foro es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Si logramos que a través de estos convenios de cooperación, como ANES, de empresas, gremios representativos de empresas, se asocien con nosotros para hacer una diversidad de acciones, pero sobre todo institucionalizar el correo electrónico a través del cual se comunica, convertirlo en oficial. Valga decir, el convenio que hemos firmado con la FIPAC convierte un correo, una cuenta de correo específica, en una cuenta oficial a través de la cual la FIPAC se va a comunicar a la lista OANES de manera oficial, va a comunicar sus actividades, va a comunicar sus promociones, va a comunicar sus puntos de vista de manera oficial. Eso nos sirve para tener una opinión institucionalizada de los problemas que existen en el sector marino pesquero. Y a nosotros, en nuestro trabajo anual, el resumen anual de contenido, nos da un instrumento fundamental para identificar la agenda pendiente, la búsqueda de consensos y la prevención de conflictos en el sector marino pesquero. Es una herramienta útil, es una herramienta hacia la que debemos llegar. Y precisamente la intención que he tenido de hacer esta presentación, sabiendo que hay empresarios importantes, hay gremios importantes, es decirles, oiga, tienen una herramienta en sus manos para trabajar de manera coordinada, solo hay que sentarse, conversar e institucionalizarlo, para que nuestros diálogos sean de correos oficiales y no de anónimos o de seudónimos. No nos interesa tener Miguel Seminario ni ningún otro tipo de personajes en la lista que no son personas realmente identificables, porque el peso de esas opiniones pierde el valor con el anonimato. Pero en cambio, cuando se trata de una opinión oficial, estamos hablando de una opinión de peso, una opinión de respaldo, una opinión importante, a la que nosotros tenemos que tomar cuenta, y por supuesto los políticos, porque ahora saben que se trata de una opinión oficial. Bueno, en buena cuenta lo que les propongo es un gran lobby. Sí, es un gran lobby, porque OANES tiene un foro de diálogo permanente institucionalizado, podemos identificar conflictos en el sector pesquero y acuícola, podemos hacer talleres presenciales con la participación de todos los involucrados, y como consecuencia de esta herramienta podemos preparar informes de los talleres para llevárselos a las autoridades de turno, congresistas, etc. Podemos difundir el informe en los medios de prensa o a través de nuestro sistema de comunicación, y podemos representar al colectivo respecto al consenso logrado, porque tenemos opiniones oficiales vertidas en la lista. Para finalizar, ya que estoy aquí, aprovecho la oportunidad de contarles que OANES tiene un proyecto muy interesante este año, que esperamos lograrlo, que es la creación de un centro de capacitación e investigación para el desarrollo costero sobre la base de terreno que nos han ofrecido en la zona de los órganos. Y este centro va a ser un centro piloto que esperamos llevarlo y practicarlo en diferentes lugares de la costa del Perú, que tiene como finalidad principal capacitar al poblador de la zona costera para intentar el desarrollo costero. En este caso específico de los órganos, sabemos que hay una zona de crecimiento sumamente interesante, donde hay turismo y hotelería, y queremos que la gente que acuda al centro acuda para ser capacitada en las cosas que va a tener que enfrentar en los próximos 30, 40 años. No solamente pensar en que su futuro es ser pescador artesanal o irse a Lima a buscar otra oportunidad, cuando probablemente la oportunidad la tiene en la misma zona, sobre la base de la capacitación que nosotros le podamos brindar en convenio con las diferentes instituciones, universidades, gremios, etcétera, etcétera, que pueden acudir al centro y dar sus clases, sus conocimientos a esta gente. Obviamente el centro nos va a permitir también crear dos plataformas, una plataforma de investigación oceanográfica y una cultura artesanal, y una plataforma de investigación de nuevas tecnologías. Eso obviamente le interesa más a las universidades y a los institutos. Nosotros vamos a ser dueños del local y ellos van a ser dueños del conocimiento. Es una asociación
interesante, donde vamos a trasladar este conocimiento a la gente que lo necesita y vamos a tener una base para poder realizar investigaciones, vamos a tener nuestros laboratorios, etc. Yo sé que es una pretensión ambiciosa, pero estamos seguros de que lo vamos a poder lograr. También crear un centro de prevención de tsunamis, asistencia social al poblado local, un centro de salvataje y rescate, y la parte final, que es la que nos interesa más, crear una central de comunicaciones y medios de difusión, porque Ovanes básicamente cree en el sistema de comunicación como una herramienta. Queremos poner una radio, queremos poner una televisión por internet, y tenerla en ese centro, una de las bases para que así la comunicación sea más fluida, para que la gente de la costa peruana tenga un poco más de conocimiento y cumplamos con esa misión que andamos buscando de que el peruano pues sea más marino, más oceánico, menos alejado de la realidad. Bueno, para terminar, ya que están tocando campana, además ya estaba terminando, quiero recordarles que hace 16 años, este año vamos a cumplir 16 años, venimos promulgando un lema, y lo quiero repetir nuevamente: conmigo no es el que te regalo pescado, sino aquel que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. Muchas gracias. Por favor, si quieres hacer alguna pregunta, la nota, las señalitas por favor, para poder nuestro ponente contestar las interrogantes de nuestro público asistente. Muy interesante. ¿Cuál sería su sugerencia para controlar la pesca negra y la pesca ilegal? Bueno, Ovanes es una herramienta para eso. Si tú tienes correos electrónicos ubicados en toda la costa del Perú, gente que puede acceder al internet, pues obviamente rápidamente puede comunicar cualquier acción de pesca ilegal, puede contribuir a crear una red para identificar la pesca ilegal. La herramienta está ahí. Saber usarla y querer usarla es solo cuestión de coordinación, con el deseo. Desde su punto de vista, ¿cree usted que nuestros empresarios pesqueros logran una proyección social a las comunidades para así evitar sus conflictos sociales y más piensan en sus intereses financieros? Según su larga trayectoria, ¿cuál es su percepción? Bueno, yo pienso que todo empresario que trabaja con gente sabe que necesita a esa gente para que la gente trabaje bien y esté contenta. Entonces, en realidad, el empresario que no tiene proyección social, que no piensa en la gente que trabaja con él, es un empresario tonto, porque al final de cuentas va a ganar menos, la gente es menos productiva. Entonces, sí pienso que hay muchas empresas en el Perú que piensan en la proyección social, pero que no saben cómo manejarla y no saben cómo articularla. Y eso es muy importante. Algunas organizaciones, no necesariamente Ovanes, pueden colaborar en este tipo de articulación y manejo de proyección social. ¿Podrías definir la visión y misión de Ovanes tomando en cuenta su responsabilidad social como medio informativo frente a los conflictos sociales que a veces desencadenan pérdidas humanas? Bueno, nuestra misión es la comunicación. Nosotros vemos un Perú comunicado. La visión es la de ver a un Perú totalmente comunicado, integrado, en capacidad de poder dialogar y conversar y lograr unificación y consensos. Sin la unificación y consensos no se puede hacer nada. Si estamos todos disparando por nuestro lado, no nos enteramos de lo que hace el otro. Es muy importante que los miembros de Ovanes, que son muchísimos, muchas personas, estén activamente involucrados en solucionar estos conflictos, participando en talleres, participando en foros, no descartando la posibilidad de conversar con los demás. No tiene nada de malo escuchar al otro. Gracias, Mariano. Primero, Mariano me dice que por favor recuerde que hay un taller del Colegio de Ingenieros de Ovanes sobre la promoción del consumo humano directo y la agricultura. Tienes la lista Ovanes para promocionarlo, Mariano, o sea, lo podemos usar todos los días. Con respecto al foro, ¿cuál es la opinión de Ovanes sobre la merluza? Bueno, nosotros escuchamos a todo el mundo. Tenemos conversaciones con pescadores y tenemos conversaciones con científicos. Y he asistido a este foro y he conversado con muchos pescadores y he conversado con científicos. Así que creo que hay una coincidencia muy clara en la presentación que ha hecho el doctor Icochea, que ha sido muy pública el día de hoy, a pesar de que ha omitido al Señor Jesús, no que yo sea cristiano, que está olvidado de él en la playa, pero sí, definitivamente, el tema que nos está explicando el señor Icochea sobre la merluza es un tema de coincidencia con la mayoría
¿Por qué se permite el abuso del foro a través del ataque de anónimos? Bueno, esto ya no va a suceder, porque antes la visión de Ovanes era permitir que todos participaran en una suerte de democracia absoluta, pero la democracia absoluta nos lleva algunas veces al libertinaje y la gente utiliza el foro de mala manera, y son más de 250 correos que hay que supervisar todos los días. Algunas veces estos correos pasan, no se puede verificar siempre la identidad de las personas. Algunas veces algunos correos maliciosos utilizan identidades falsas. Uno chequea estas identidades en el DNI y efectivamente existe el DNI, existe la persona, pero el que ha enviado a la persona, el que ha enviado el correo no es la persona en realidad. Por eso es que es importante para nosotros institucionalizar el foro y llegar al tema de los correos oficiales. Eso va a eliminar sin duda, o va a reducir sin duda el trabajo que hacemos de selección, porque nosotros no somos policías ni censores, somos dueños de un medio y hemos creado una herramienta para que todos la usen. ¿De qué forma hemos contribuido a la política, a la problemática de la merluza? Bueno, hemos difundido prácticamente todos los mensajes que han salido de la merluza, incluso de seudónimos. ¿Cuál es la expectativa de ANE sobre el resultado de la Haya? ¿Es favorable y cuál sería su recomendación? Bueno, como peruano, como la lista es una lista peruana, esperamos que va a ser notable. Y creemos que sí, tenemos razón, una razón lógica y además humanitaria. No es lógico que un pescador peruano se vaya a 20 millas y se choque con una fragata chilena en un país. Muchas gracias.